Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Espero que sí esté saliendo al aire el micrófono y les doy gracias por estar acompañándonos esta tarde. ¿Sí estoy al aire? Y vamos a iniciar con una oración. Padre, muchas gracias porque nos has permitido reunirnos una vez más. Señor, te suplicamos que tú te agrades de estos cantos que entonamos en este momento, que son para honra y gloria tuya. Padre, que mientras los cantamos nos ayudes a meditar en la palabra, en la letra, y que la querramos también, Señor, poner en práctica en nuestras vidas. De la misma manera, Señor, ve preparando nuestros corazones y nuestra mente para entender tu palabra, Señor. Gracias por dárnosla, gracias por permitirla tener en nuestras manos. Te amamos, Señor, y te agradezco todas estas cosas. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento y es momento de pasar a la lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel y en lo que lo busca, le voy a sugerir que una vez que lo encuentre, por favor no lo pierda, porque vamos a seguir predicando acerca de él. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 20 al 23. Y tal vez usted al ver la cita ya se recuerda un poco más acerca de la historia. Primer libro de Samuel 17, de versículos 20 al 26. Nos dice así la palabra del Señor. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó a su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra tan hermosa. A través de ella te conocemos, Señor. Conocemos cómo actúas y cómo obras. También cómo tú tomas a ciertos hombres, ciertos individuos, y tú los usas para tu honra y tu gloria. Padre, te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que seas tú, Señor, que seas tú quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón,
Padre, que lo que aprendamos aquí, Señor, sea tu enseñanza y no solamente una sugerencia, que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, quita de en medio cualquier cosa que no permite que nos concentremos en tu palabra. Queremos serte fieles y queremos honrarte. Úsame a mí, Señor, como una herramienta útil en tus manos. Solo quiero ser una herramienta útil, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien me guíe. Hazme dócil a su liderazgo, a su guía. Abre nuestros corazones de toda aquella persona que ve este video a hoy o de toda aquella persona que lo vea en el futuro. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, mi Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, los niños y las niñas pueden pasar a su clase con la hermana Ruth. Y nosotros entramos a la lectura. Espero que usted no haya cerrado su Biblia, espero que haya traído su Biblia. Y si usted nos está viendo en línea y utiliza su teléfono celular para leer la Biblia, pues póngalo en el modo que no lo moleste para que se pueda concentrar solamente en la palabra del Señor. El título del mensaje se llama Impulsado por el amor de Dios. Esto es, ¿verdad?, algo que nos tenemos que aprender. Nosotros vemos entonces que en muchas ocasiones ustedes han escuchado, sobre todo en la época de política, cuando empiezan a correr los políticos, los candidatos, y algunos empiezan a sobresalir, siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Que es la que normalmente lo alienta. Los americanos tienden a creer que muchas veces la esposa, cuando se casa con un esposo que tiene potencial, pero que no lo ha sabido desarrollar, que la esposa muchas veces, si es inteligente, ella puede impulsar a su esposo a que alcance cosas que probablemente él solo no haría. Bueno, nosotros vamos a ver dos historias básicamente, y la primera de ellas es acerca de David. Antes de que él fuera rey, era un joven y que ya había servido en el palacio, ya le había servido al rey David, Saúl, pero ya había regresado a casa. ¿Recuerda cómo es que él le servía? Bueno, él le servía tocándole el arpa, porque el rey Saúl de repente sentía que venía un espíritu malo por parte del Señor y le daban dolores de cabeza muy intensos, y le propusieron sus siervos que por qué no traían a alguien que le supiera tocar música, y le propusieron traerle a David. Es que David le traía el arpa, le tocaba el arpa y él se calmaba. Después de algún tiempo de estar con él, nos dice la palabra que regresó David a su padre Isaí. Y en esos días el ejército de Israel fue a combate contra los filisteos, ¿verdad? Eso fue una guerra, todo el tiempo estaban en guerra constantemente. Y cuando fueron a guerra, su papá le mandó a David a que fuera a ver si sus hermanos se encontraban con bien. Yo quiero que ustedes vean que aquí hay varios detalles acerca de la personalidad de David que nosotros debemos de evaluar y meditar si es bueno que nosotros los pongamos en uso en nuestra vida. El primero es que dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Quiere decir que David había recibido una orden por parte de su papá y ahora él la estaba ejecutando. Esto es importante que nosotros notemos, que David era un joven obediente. La obediencia, hermanos, nosotros tendemos a pensar en algunas ocasiones como padres que la obediencia es algo que los niños traen por sí solos, la traen consigo mismos. Y déjeme decirle que efectivamente hay niños que lo tienen y hay niños que no. Al igual que cuando alguien entra al ejército, hay personas que son obedientes a las órdenes y hay personas que no lo son. Las personas que son obedientes a las órdenes no tienen muchos problemas en adaptarse al sistema, pero las personas que son rebeldes y les cuesta trabajo aprender las órdenes, les cuesta trabajo hacerse al sistema, pero finalmente en el ámbito militar se hacen a las normas, se tienen que hacer porque les cuesta. Igualmente le sucede a los jóvenes y a los niños.
Si los papás no los alientan a que sean obedientes, los niños no van a ser obedientes por sí mismos. Nos dice la Biblia que el niño empieza a aprender desde que es niño. No crea usted que usted le puede enseñar a los niños cuando ya tienen 16 o 15 años, que dice uno, ya no están tan chiquitos, porque muchas veces nosotros defendemos a nuestros propios hijos, incluso entre el matrimonio se da y que dice, déjalo que todavía está chiquito. No, cuando está chiquito es cuando usted endereza el árbol. No lo endereza cuando ya creció chueco. Cuando está chiquito usted le va poniendo la barra, ¿verdad? Esa barra que va a un lado para que el árbol vaya creciendo derechito. Si desde niño usted le empieza a enseñar a que debe de ser obediente, que no debe de contestar, entonces cuando llegue a la adolescencia usted ya va a tener un joven que ya sabe ser obediente. Y tenemos este aspecto del rey David. Bueno, en este caso todavía no era el rey, pero lo tenemos todavía más como el joven David, ¿verdad? Que dice que se levantó de mañana y fue como su padre le había mandado. Muy interesante que nos dé la Biblia estos detalles, porque acerca de esto nosotros también aprendemos. Y salió, ¿verdad?, en la tarea que su papá le había encargado, y no nos dice también que fue visitando otros poblados, se fue deteniendo a pescar en el arroyo, dice, se fue directo y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Interesante, ¿verdad? Porque el Señor tiene su tiempo para cada cosa. Si usted está viendo este video, no crea que es casualidad que usted prendió la computadora o abrió el Facebook o el YouTube y le apareció. El Señor ha arreglado esta cita para con usted, así mismo como para cada una de las personas que está con nosotros este día. Llegó en su momento cuando estaban por enfrentarse. Entonces él dejó rápidamente su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Vea el versículo 22. El versículo 22 nos da clave de una cualidad más que tenía David. ¿Cuál era? Que era un joven responsable. No solamente aventó por ahí las cosas que llevaba, no salió corriendo a la batalla con ellas en las manos. Las dejó en el lugar apropiado con el encargado de guardar todos los enseres de los soldados. Nos habla que David era un joven responsable. ¿Cómo había aprendido esto? Obviamente porque sus papás lo habían educado de manera de que él fuera responsable. Tal vez desde pequeñito le decían recoge tus juguetes y lo estaban con él hasta que recogiera, ¿verdad? Tal vez cuando le decían ve a traerme una leche del refrigerador, estaban seguros de que el niño obedeciera y trajera la leche. Que cuando le decían que se vistiera para irse a la escuela, probablemente estaban ahí pendientes. De esa manera nosotros entendemos que David ahora era un joven responsable y puso su carga, lo que su papá le había puesto encomendado en sus manos, lo dejó sobre alguien responsable. ¿Se da cuenta? Es importante estos detalles que nosotros vemos. Y después de que dejó esto, entonces corrió hacia el ejército. Cuando nos dice corrió hacia el ejército, a lo que se refiere es que corrió hacia donde se iban a enfrentar. Porque ya nos había dicho que se habían puesto en fila de combate de un lado los filisteos y del otro lado los israelitas, ¿verdad? Y cuando llegó ahí, ¿qué fue lo primero que hizo, hermanos? Preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿A qué iba David al campamento? ¿Recuerdan? Iba a ver a sus hermanos, ese era el encargo. Iba a ver que sus hermanos estuvieran bien, les llevaba algo de comida y también al encargado de los de 1000, ¿verdad? Nos dice que también les llevaba un regalo. ¿Con qué intención? Isaí era un hombre sabio. Si él le mandaba un regalo al general de miles, también este general iba a tener más cuidado de los hijos de Isaí. ¿Se da cuenta? Versículo 24. Y todos los varones de Israel, ¿verdad? Perdón, 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David, ¿verdad? Oyó las palabras retando al ejército de Israel, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Obviamente era un hombre que imponía.
No sabemos si efectivamente, la Biblia nos dice que era un hombre muy alto. No sabemos si aparte su rostro era feo, era terrible. Tal vez estaba desfigurado y causaba terror, aparte de su fortaleza. El caso es que nadie quería enfrentársele. Y cada uno de los de Israel decía, versículo 25, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y este es el versículo en que yo quiero que nos concentremos por un momento. Y David, después de habernos demostrado que era un joven responsable, que era un joven obediente, ahora nos demuestra una cualidad aún mejor de David. Y nos demuestra que David es un joven que admira a Dios Todopoderoso. Entonces, nos repito, versículo 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Verdad? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? ¿De quién? A los escuadrones del Dios viviente. David era un joven temeroso de Dios. David había conocido a Dios en su propia manera. Recuerda que la palabra nos dice que cuando Saúl lo escucha hablar de esta manera, lo manda a llamar y le dice, ¿quién eres tú? Y le recuerda, yo soy Isaí, hijo de Isaí, y cuido de las ovejas de mi padre. Y cuando un oso viene, un león viene, yo le echo mano y le abro las quijadas y lo mato para proteger el ganado de mi padre. David obviamente reconocía que esa fuerza y esa valentía que tenía no era por sí, es porque Dios se la daba. Y ahora aquella valentía que tenía David, la pone en práctica. ¿Para qué la pone en práctica? Para ser impulsado a enfrentar ¿a quién? Al enemigo de Dios. Porque recuerde que los filisteos eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios, recuerde por qué lo hemos estudiado en todos estos libros que hemos estado estudiando en los viernes en el estudio bíblico, porque eran idólatras, eran una nación idólatra y llegaban a hacer sacrificios de niños. Dios no toleraba a esa nación, no los quería y había mandado que los tenían que destruir, los tenían que acabar por completo. Así es que Dios decide utilizar ¿a quién, hermanos? A David. Dios decide utilizar a David, ¿por qué? Porque ahora David ha demostrado que tiene un amor sincero por Dios y está dispuesto a luchar por Dios. El amor por Dios lo impulsa a enfrentarse a esta tarea, a este gigante del que todos los hombres de edad ya maduros, listos para la guerra, no tienen el valor. Incluyendo al rey. El rey mismo Saúl está en su tienda y no se enfrentan al filisteo. Y David probablemente tampoco lo hubiera enfrentado, pero sucedió algo importante con David, que David escuchó que ofendía al ejército del Dios viviente. Y entonces el celo por el Señor salió. Impulsado por su amor, le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Fíjese bien, el que la Biblia nos haga notar que David dijo incircunciso, quiere decir que para ellos estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque los circuncidados eran los israelitas. Eran los que obedecían a Dios. Y al decir este filisteo incircunciso, este filisteo que no teme a Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al único y verdadero Dios. Qué hermoso, ¿se da cuenta? Ahora yo le quisiera preguntar en este momento.
¿Usted ha sentido ese amor por el Señor que lo ha impulsado a tener un enfrentamiento similar al de David? ¿A qué me refiero? Probablemente en el trabajo o entre sus amigos, en algún momento usted ha escuchado decir un chiste de mal gusto acerca de Dios o del Señor Jesucristo. Y usted ha tenido el valor de enfrentarse como David y de decirle, no, 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 no. Yo no apruebo que contes esos chistes de esa manera. Para mí es un insulto y te suplico que no los vuelvas a decir cuando esté yo presente. O usted es de las personas que simple y sencillamente se queda callado, agacha la cabeza y se va. Aquí nosotros vemos el amor de David. Yo tengo un compañero al que aprecio, pero sin embargo este compañero en alguna ocasión quiso contarme un chiste e inmediatamente lo detuve. Y le dije, me vas a disculpar, pero las conversaciones de trabajo y lo que tú quieras son muy diferentes a eso. Yo no te permito que enfrente de mí hagas esos chistes, me ofenden. Te voy a pedir que si los vas a contar, no los cuentes cuando esté yo presente. Discúlpame mucho. Nos tenemos que tener ese valor, hermanos. Se está llegando el momento. Hablaba hoy en la tarde acerca de que muchas personas están muy espantadas por el Apocalipsis y que ya viene la bestia y que ya viene el orden mundial y todo el mundo está espantadísimo y mandan videos y ya salió esto y ya salió el otro y todo. Cuando les digo yo que de lo que más deben de estar espantados es de todos aquellos que se quedan, de todos aquellos que van a perder la eternidad, que van a ser lanzados, ¿verdad? De esta misma manera yo le aliento a que por amor al Señor, usted se impulse a esa tarea de predicar la palabra. Que no siga simple y sencillamente siendo un cristiano pasivo, en que nada más se la pasa viendo y observando qué pasa, pero usted no participa. Es el momento en el que nosotros tenemos que tomar acción. Bueno, este es el primer ejemplo que nosotros vimos de alguien que hace precisamente algo impulsado por el amor de Dios. Pero hay alguien más que nosotros también conocemos muy de cerca. Si usted va al libro de Primera de Reyes, ahí más adelante, capítulo 18, versículos 36, 36 al 40, usted va a encontrar ahí alguien más que usted ya lo conoce. Primera de Reyes 18, versículos del 36 al 40, nos dice de esta manera la palabra del Señor. De manera que el agua corría alrededor, ya sabe de quién estoy hablando, de Elías con los profetas de Baal. Y también se había llenado el agua de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fíjense bien qué historia tan interesante, ¿verdad? Versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Fíjese bien las características de Elías nuevamente, características muy similares a las de David, obediente a Dios, listo para obedecer a Dios. ¿Qué dijo? Que Dios lo había mandado a hacer esta tarea. Pero no nos dice efectivamente que Dios le había mandado que tenía que matar a los profetas de Baal. ¿Por qué no nos lo dice, hermanos? Porque está de más decirlo, porque ya por la ley estaba que cualquier miembro de Israel
que participara a idolatría, tenía que ser cortado de Israel. Quiere decir que tenía que ser muerto. Por tal razón, cuando el Señor les demostró que era el Dios, que Él era el Dios, entonces Elías los toma y los degolla. Pero vea qué hermoso es ver que Elías, impulsado por el amor del Señor, hizo esto. Impulsado, ¿quién? Él veía la idolatría. Él veía la idolatría que estaban teniendo su propia gente. Y dice, no lo puedo tolerar más. Y entonces el Señor le da la orden, ve y haz esto. Y él con gusto obedece al Señor. ¿Usted nota que ahí Elías hubiera tenido algún problema en hacerlo? No lo tiene. No nos dice que temía por su vida. Si usted lee la historia, incluso usted va a encontrar una parte donde nos dice que Elías se burlaba de ellos. Y les decía, quizás tu Dios está ocupado, quizás salió de viaje. Algunos de los traductores dicen que una de las partes de la traducción quiere decir que les decía, tal vez fue al baño y por eso no está aquí. Fíjese bien cómo Elías, el amor que siente por el Señor, lo hace ser valiente. Y esa es otra parte que yo quiero que nosotros entendamos. Cuando tú sientes un gran amor por el Señor, en algunas ocasiones no lo sientes por ti mismo. ¿Sí me explico? Yo le voy a poner un ejemplo para que me entienda un poco mejor. Si usted ama a su esposa, vamos a poner si es su esposa o todavía anda de novio, y usted dice que la ama, y vienen dos tipos con navajas probablemente a quererlos robar, o la quieren jalar a ella y se la quieren llevar aparte, entonces ¿usted qué hace como varón? Bueno, probablemente hoy en día los jóvenes de hoy en día se echan a correr y la dejan ahí solita, ¿verdad? Es triste verlo, pero estaba viendo unos videos donde hacen bromas que los espanta un árbol, un arbusto que está ahí, y creo que hasta está conocido como el bushman, creo que le dicen. Y en la gran mayoría, cuando el hombre va del lado de donde está el árbol, jala a la mujer y la pone entre él y el árbol. Bueno, normalmente lo que alguien debe de hacer para demostrar el amor por su esposa es defenderla. ¿A qué costa? Muchas veces a la costa de nuestra propia vida. Muchas veces a costa de que probablemente también nos apuñalen. Y preferimos que nos apuñalen a nosotros y no a ella. Y buscamos la manera de que ella escape. Esa es la manera varonil de que alguien debe de comportarse, ¿verdad? Esa es la manera en que yo demuestro el amor por ella. De la misma manera, cuando yo estoy demostrando amor por el Señor, yo no tengo tanto amor por mí mismo. El amor es primero por el Señor. De tal manera que si voy a poner mi vida en riesgo para obedecer al Señor, no importa, porque lo más importante es que yo obedezca al Señor. Como cuando yo pongo mi vida en riesgo por salvar a mi esposa, no importa que la ponga en riesgo porque quiero salvar a quien amo. Lo que me impulsa es el amor por mi Señor. Lo que me impulsa es el amor por mi esposa. Elías dice lo mismo, efectivamente. Elías dice, por amor, él va y hace estas cosas. ¿Y cómo termina? Degollando a los sacerdotes de Baal. Sin embargo, llega un momento en que probablemente el amor por el Señor nos desgasta y el cansancio y las circunstancias nos llegan a hacer dudar. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 19, ahí el siguiente versículo, versículos del 3 al 10. Nos dice la palabra, viendo pues el peligro, le avisan a Acab, Acab es el rey, va de chillón con su esposa Jezabel y le dice todo lo que Elías ha hecho. Fíjese bien, él es el rey y le va a chillar a su esposa, ¿verdad? Y le dice todo lo que Elías ha hecho. Y entonces ella jura que le va a hacer a Elías lo mismo que él hizo con los profetas. Versículo 3 entonces, usted ya tiene el contexto. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bersebea, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y unas vasijas de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí nos detenemos. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Amo tanto a mi Señor que he sentido celos de que los demás le abandonaran y se fueran tras Baal y se cortaran y le danzaran y que pasaran a los niños enfrente de fuego por él. ¿Verdad? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Ahora, este detalle, algunos conocedores de la Biblia argumentan que efectivamente Elías sabía que había otros profetas vivos, escondidos. Otros argumentan que no sabía. El caso es que aparentemente no sabía, porque él piensa que es el único que queda vivo. Aún, hermanos, él sabiendo que es el único que queda vivo, ni así aún él estimó en mucho su vida. Él decidió ponerla enfrente. ¿Cuándo fue cuando Elías se sintió débil? Cuando se dejó atacar por el cansancio. Porque mientras estuvo fuerte, mientras estuvo alimentado, se enfrentó a los profetas de Baal. Pero cuando el cansancio vino a él, entonces también vino las preguntas. Dice: ¿me van a matar? Empezó a dudar y decidió huir. Y ahora tiene un encuentro con Dios mismo nuevamente. Y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y Elías, ahora ya reforzado por aquella comida que el ángel le había llevado, ahora ya está coherente. Y le dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros deberíamos de sentir un gran celo por Jehová. Al ver que nuestros compañeros de trabajo, al ver que nuestra familia se aleja de Dios. Y no que deberíamos de orar al Señor que descienda las llamas de fuego sobre de ellos. O no que los debemos de degollar, sino al contrario. Porque no aman a Dios, nosotros deberíamos, impulsados por el amor de Dios, ir a buscarlos y predicarles de la palabra. Así como Elías, así como David tuvieron esa valentía para hacer las cosas que Dios les había pedido, así mismo ahora nosotros tenemos que pensar en aquellos que amamos, aquellos que viven alrededor de nosotros, que no vayan a quedarse ellos cuando sea el arrebato, que no vayan a ser ellos parte del gobierno de la bestia. Debemos sentir un vivo celo. E impulsados por el amor de Dios, debemos de predicar su palabra. No seamos más cobardes. No nos acobardemos. Veamos en David, que fue fortalecido por Dios y venció a Goliat. Veamos en Elías, que fue fortalecido por el Señor y degolló a 300 y tantos sacerdotes de Baal. ¿Tú crees que el Señor te va a abandonar si tú le predicas del Señor a tu vecino o a tu vecina? No, no te va a abandonar. Él te va a dar la fortaleza que necesitas. Solamente tienes que dejar que Él te impulse
por el amor que ya sientes por Él. Yo te quiero invitar, querido amigo, que nos ves por primera vez. Probablemente tú no conoces al Señor lo suficiente como David o como Elías. ¿Y sabes por qué no lo conoces? Porque no eres su hijo. David y Elías eran sus hijos. Algunos de nosotros que estamos aquí en esta congregación somos sus hijos. Y sabes, es hermoso ser hijo de Dios. Porque ahora nosotros tenemos la seguridad de que no importa lo que suceda a nuestra carne, no importa que el cáncer la corroa, no importa que la diabetes se la coma, no importa que pudiéramos morir en un accidente de tránsito, no importa que nos mataran en un tiroteo, nuestro espíritu está salvo ahora en las manos de Dios Todopoderoso. ¿Y sabes por qué? Porque su Hijo Jesucristo fue obediente hasta la cruz del Calvario. Quiere decir que obedeció a su Padre para venir a tomar tu lugar y mi lugar para darnos la vida eterna, por amor al Padre. Yo te quiero invitar que esta noche tú le entregues tu vida a Cristo y que le pidas que te dé la seguridad que le dio a David y que le dio a Elías, para que vengas a ser su hijo y que tengas la seguridad de que tú has de gozar la vida eterna en el paraíso con Él. Dice la palabra que para que tú vengas a ser hijo de Dios, tú tienes que reconocer que Jesucristo es su Hijo y que Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Y tienes que tener arrepentimiento, un arrepentimiento honesto de haber pecado contra Él. En este momento yo voy a hacer una oración. Esta oración solamente es un ejemplo, una guía para ti, pero tú tienes que usar tus propias palabras y tiene que ser una oración que sale de tu corazón. No porque tú la repitas vas a ser salvo. Lo que te va a hacer salvo es la sinceridad de tu corazón al pedir perdón. Inclinamos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con Dios en oración y le decimos: Padre Celestial, esta noche he aprendido, Señor, que aunque yo soy valiente, no tengo la valentía de David y de Elías. Que aunque soy valiente, Señor, no soy impulsado por tu amor para predicar tu palabra. Porque todavía no te conozco como mi Salvador, pero he aprendido que puedo llegar a ser hijo tuyo. Y quiero ser tu hijo, quiero pertenecer a tu familia. Quiero sentir ese amor que David y Elías tenían por ti. Señor, te pido perdón por haber pecado contra ti, por haberte ofendido con tantas cosas en las que he practicado. Perdóname, Señor. Acepto que el Señor Jesucristo es tu Hijo, lo reconozco, es tu único Hijo y que fue obediente para venir a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por salvarme, Señor Jesucristo. Padre Celestial, escribe mi nombre este día en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo. Dame la salvación. Gracias te doy en el bendito nombre de la hora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que usted tenga el valor de hacer una oración similar, donde usted le pide al Señor que venga a ser su Salvador. Vamos a ponernos de pie y a cantar la primera estrofa del himno Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Esperar en sus promesas y en su ser.
Gracias, hermanos. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que las mujeres victoriosas se reúnen este martes 22 de agosto a las 9 de la mañana ahí en mi casa. Mi esposa las estará recibiendo. Si usted no pertenece a la congregación, pero usted quiere reunirse, por favor, contácteme vía Messenger y yo le paso la dirección. Tiene que ser mujer biológica 100%, ¿ok? Y también les recuerdo que ya estamos en YouTube, ya me levantaron el castigo, ya mero me castigaban hoy otra vez porque por poquito se me salía en una predicación, pero me pude contener, gracias al Señor. Así es que predicaciones bíblicas, YouTube, ya hay algunos videos disponibles ahí. Y si usted va a la pestaña en español dice en vivo, si en inglés dice live, usted puede encontrar ahí todas las predicaciones que hemos tenido. Así es que eso es YouTube. Todos los domingos a las 6 de la tarde, como es hoy a este momento, nos reunimos en la Iglesia Bautista El Calvario en la ciudad de Geneva, en Illinois. Y a la 1 de la tarde, todos los domingos, nos reunimos en la primera Iglesia Bautista de Big Rock, en la ciudad de Big Rock, en Illinois. Estas son las direcciones de ambas iglesias. Nos gustaría que tome nota y que nos visitaran. Necesitamos bastante ayuda en ambas iglesias. Necesitamos maestros de escuela dominical, necesitamos quien toque el piano, necesitamos, si usted ya es cristiano o si usted es cristiano nuevo, por favor, considere el unirse a nuestra congregación. Todos los viernes a las 7 de la tarde estamos estudiando el libro de Amós. Lo invitamos a que se una. Esto es solamente por línea. Bueno, si no hay más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, muchas gracias por esta enseñanza a través de David, por esta enseñanza a través de Elías, Señor. Queremos sentir un vivo celo por ti, Señor. Ser impulsados por tu amor, pero ser impulsados por tu amor para ser obedientes a ti y para propagar, Señor, el Evangelio. Te amo, Señor. Te pido que tú nos muevas a ser obedientes a ti. Te lo suplico en el bendito nombre de la hora de mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos. Gracias por acompañarnos.